Comenzamos con las actividades que hay que realizar para entregarlo en este trabajo. Yo, como lo estoy haciendo en formato audiovisual, ya que el formato era libre, pues lo voy a comentar aquí. Voy a ir respondiéndolo. Y comenzamos con la actividad referente al tema 1. Aquí he apuntado algunas preguntas, ¿no? Así, ideas, palabras clave sobre la pregunta que nos hacen. Tenemos que buscar alguna experiencia que se ha comentado en clase durante el desarrollo de este tema. Describirla y reflexionar sobre ciertas cuestiones. Estas cuestiones son las principales fortalezas de este modelo, aspectos que dificultan su puesta en marcha y si es un modelo de futuro. Vamos a ver estos aspectos. Me gustaría compartir con vosotros una experiencia que no ha salido en clase, pero me ha llamado mucho la atención. Resulta que nos pusieron un enlace a una página web de la Junta de Castilla y León en el que se desarrollan distintas metodologías activas y las describen. Entonces, justamente leí una que me llamó la atención porque la desconocía. Su nombre es Escuela de Conocimiento y también tiene un nombre original, ¿no? El nombre del país. Kunskapsskolan. Pues eso, Escuela del Conocimiento. En la Escuela del Conocimiento se tiene como centro de la metodología activa al estudiante. Esto es porque se tiene en cuenta el propio ritmo de cada estudiante. El temario se divide en lo que se llama escalones, steps en inglés. Cada escalón coincide con un tema de la asignatura. En cada escalón, en cada step, hay unos contenidos mínimos y además hay unos contenidos añadidos de más. Es como extensión por si hay estudiantes que estén más avanzados y quieran profundizar en la temática. Por eso creo que una de las ventajas precisamente es esa adaptación a la diversidad de estilos de aprendizaje, de ritmos de aprendizaje, la cual precisamente se hace mayor énfasis en la LOMLOE con ese diseño universal de aprendizaje. Entonces creo que es una metodología activa muy compatible con esta ley, ¿no? Con la nueva ley. Más cuestiones. Se utilizan las nuevas tecnologías. Este temario está expuesto en una plataforma educativa, puede ser por ejemplo Moodle. Está disponible para el estudiante y que cada estudiante se marque su ritmo de aprendizaje. Es cierto que tiene unos días para acabar el temario, pero son suficientes para esos contenidos mínimos conseguirlos. Una vez se logra ese contenido, se realiza una prueba. Si se ha terminado el temario antes del tope máximo que está puesto, que se considere, se puede realizar una prueba para ver si se tienen ya adquiridas esas competencias o esos conocimientos, esos contenidos, y poder pasar al siguiente step, ¿no? Al siguiente escalón. Justamente es el alumno el que realiza su autoevaluación, con lo cual también genera una propia autoconciencia. Tienes que tener conciencia de tu propio aprendizaje, con lo cual fomenta la metacognición. Otra ventaja es esa que utilizan las nuevas tecnologías para exponer los contenidos, ya que, como bien sabéis, la LOMLOE también pone énfasis en la competencia digital. Además, se adapta el horario a cada estudiante, porque quizás hay estudiantes pues, que necesitan un horario más flexible que otros. También el propio acondicionamiento del centro es más ameno, pero el pilar central es esa flexibilidad en cuanto a aprendizaje. Así, de esta forma, se puede tanto profundizar en el conocimiento si eres un estudiante que va más avanzado como si no. Además, existen unas tutorizaciones exclusivas para cada alumno porque tienen como una base fundamental en el que el ratio del alumno debe ser
muy inferior. No sé concretamente el ratio, pero es un ratio suficiente como para que cada estudiante pueda tener un tutor que le supervise los avances que realiza, sus dudas y demás. Esta es otra fortaleza de esta metodología activa, puesto que no solamente al tener más recursos de personal se tiene una mayor personalización del aprendizaje, sino que también permite la autonomía al resto de estudiantes para poder avanzar si lo necesitan. Es decir, un profesor, ser tutor de cada estudiante, permite que el profesor X vaya ayudando al estudiante que va más avanzado, mientras que el profesor Y, pues, con el estudiante que va más atrasado, que necesita un ritmo más lento. Además, ligando todo esto con el tema 1, con lo expuesto en el tema 1, esta metodología activa se enmarcaría en el enfoque interpretativo simbólico. ¿Por qué? Porque hay una subjetividad. Me refiero con la subjetividad a esa flexibilidad de que no hay una pauta normalizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que el proceso de enseñanza-aprendizaje es algo personal y al ser ya personal puede interpretarse como algo subjetivo. Está diseñada en las dimensiones internas y subjetivas, como puede ser el ritmo de aprendizaje de cada uno, la motivación. Además, tiene esa parte de los niños como investigadores, ya que si quieren profundizar en una temática, pueden hacerlo. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos a la hora de llevar a cabo esta metodología activa? Entre otras, podemos ver la reactancia de distintos agentes de la comunidad educativa. Entre ellos está la familia. Puede que la familia tenga un pensamiento más tradicional en el que si no se utiliza un libro, pues no va a calar la propuesta de usar esa metodología. Si se quiere llevar a nivel de centro, que normalmente estos tipos de metodologías activas deben llevarse a nivel de proyecto de centro, si no se lleva a cabo, pues nada. Y sobre todo también el hecho de coincidir en un centro con la cultura organizativa más transformadora, más innovadora, porque de lo contrario tampoco se podrá llevar a cabo. Y luego que justamente esa parte de la balcanización, pues puede haber una parte de profesores que estén de acuerdo con llevarla a cabo y otros profesores que no. Más dificultades, la formación. Se conoce que dentro del sistema educativo, en la propia ley educativa, hay un título concretamente que habla sobre las funciones y la formación permanente del profesorado. Se debería de formar al profesorado en la propia universalización del aprendizaje, en el diseño universal del aprendizaje, porque se puede dar el caso de que haya docentes que no sepan llevar a cabo esta metodología, ya que no deja de ser una forma de universalizar el aprendizaje. No se me ocurren más dificultades que pueda haber en cuanto a esta metodología. ¿Es un modelo de futuro? Pues la propia metodología en sí no creo. Se pueden llevar a cabo en centros, pero como tiene que formar parte del propio plan de centro, ¿no? Dentro del proyecto educativo, y eso, hay muchos agentes educativos que puedan estar en contra de ella. Por mucho que esta metodología activa no sea el modelo de futuro, sí que es cierto que debido a que la LOMLOE pide la universalización del aprendizaje, ese diseño universal de aprendizaje se lo van a tener que comer con patatas. Vamos, tienen que asumir que les gusten o no el diseño universal de aprendizaje, van a tener que aprender a realizarlo, a llevarlo a cabo. Entonces, si llevan a cabo una universalización de aprendizaje, puede que estén haciendo lo mismo que esta metodología, simplemente que
no se denomine así, ¿no? O sea, los términos, los conceptos que utiliza esta metodología, lo de los steps, la escalerita, el uso del Moodle para diferenciar lo que son los contenidos mínimos y los contenidos de profundización, la evaluación que es una autoevaluación. Puede que esos aspectos no estén como tal, pero sí puede que se den algunas características de esta metodología, como es el diseño universal de aprendizaje. Respondiendo a la pregunta, ¿es un modelo de futuro? Sí, como una forma de diseño universal de aprendizaje, no como la propia metodología activa en sí. Con esto doy por finalizada esta primera actividad. La siguiente actividad del tema 2 tiene que ver sobre una reflexión acerca de dos lecturas. Estas lecturas hablan sobre la autonomía escolar, es la primera, y la siguiente es sobre la formación profesional. Y la reflexión, la cuestión de hoy, es qué papel tiene el orientador para mejorar estos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir un orientador al respecto? Comencemos con la autonomía escolar. En este aspecto, el orientador educativo puede tener un papel de inspector, por así decirlo, en el sentido de que la autonomía escolar no conduzca a ciertos daños. Por suerte, en la educación pública no sucede como en la escuela privada, que tiene la posibilidad de elegir los estudiantes que acceden a la educación. En este caso, el orientador en la educación pública, su papel sería supervisar que hubiese heterogeneidad en las aulas. ¿Esto qué quiere decir? Que haya una diversidad. Además, su papel de guía en cuanto a la adaptación del aprendizaje de los alumnos, en cuanto a sus propios ritmos, su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y en sí cómo adaptar ese proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad de situaciones que nos encontramos en nuestro alumnado. Y en la educación privada, en aquellos centros donde se tiene un control del estudiante que accede a la educación, realizar una supervisión para que no haya en este sentido discriminación. Se conoce que hay centros privados que directamente los alumnos con diversidad funcional no aceptan estos tipos de estudiantes. En este caso, el orientador podría ser un inspector, pero normalmente en estas situaciones el equipo directivo es el que manda. Por mucho que el orientador pueda jugar un papel importante, creo que hay escalones más altos, niveles de regulación de estas situaciones que seguramente tendrían más eficacia y más poder que la propia acción del orientador. En este caso hablaríamos de leyes. Tan sencillo como redactar una ley en la que en los centros educativos que sean de carácter privado o concertado no haber una exclusividad en cuanto a la selección de alumnos. ¿Y qué sucede con la autonomía escolar en cuanto a la selección del personal? Esto sucede lo mismo que la siguiente pregunta, ¿no? La pregunta del tema 3. En este caso habría sus pros y sus contras que no quiero repetir porque redundaría en la respuesta de la actividad al tema 3. Entonces intentaré responder de otra forma, sin utilizar el mismo contenido que seguramente use para argumentar la respuesta en la actividad del tema 3. Entonces aquí diré que la autonomía del centro escolar puede ser positiva cuando se quiera tener una innovación educativa, pero también puede ser negativa porque se puede tener sesgos a la hora de seleccionar el personal. Más cuestiones de la autonomía escolar. La autonomía escolar ya se conoce también que en ella está la propia adaptación de la ley al contexto que presenta cada centro educativo. Aquí el orientador puede jugar
un gran importante papel. ¿Por qué? En este sentido, el orientador tiene unos conocimientos muy ricos en cuanto a pedagogía y psicología relacionados con cómo adaptar el propio proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad de alumnos. Sí, estoy un poco redundando en lo anterior, pero doy un paso más allá. Ya no hablamos de una diversidad a nivel de diversidad funcional, sino también de diversidad de estilos de aprendizaje, también de cómo adaptar la ley educativa a la hora de la propia enseñanza. En sí me refiero al uso de metodologías activas, al poner a la hora de tener más creatividad para crear situaciones de aprendizaje para los estudiantes. Ahora bien, esto no debería depender solo del orientador, se debería de tener una formación permanente en el profesorado que fuera obligatoria para los docentes. Y ya no solamente dentro de la formación permanente, sino en la formación previa, antes de ser docente. Antes de ser docente ya debes de conocer esto, si no cuando llegues a ser docente, cuando tengas que enfrentarte a estas situaciones, no vas a saber cómo abordarlas. Las situaciones de aprendizaje se pueden llevar a cabo en el propio máster de educación secundaria, donde se enseñan a los docentes. Más allá también de la propia reflexión interna que se pueda hacer acerca del tiempo, ¿no? del tiempo que debe durar el máster de educación secundaria. Pasemos a la siguiente lectura, que habla sobre la formación profesional. Aquí el orientador solamente puede jugar un papel a la hora de crear competencias, de insistir en usar la misma estrategia de competencias en la educación secundaria, pues en el resto de formación profesional. Y también responder a competencias que se piden en el propio mercado laboral. Hay cuestiones que están triunfando dentro de la formación profesional y que precisamente tenemos que seguir en esta línea y, por lo tanto, es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo con la lectura. La formación online a nivel de FP y la formación profesional dual son cuestiones muy importantes y más en los momentos en los que estamos. La sociedad pide experiencia previa, entonces la FP dual, por ejemplo, permite formar al estudiante como quieren las empresas. Además, la formación profesional online está relacionada con la competencia digital. No solamente con esto, sino también con la Agenda 2030. Hay muchas ventajas de realizar una formación profesional online. Esto se debe y se puede trasladar también al resto de enseñanzas, tanto obligatorias como postobligatorias. Una dualidad, si cogemos la palabra dual, que era formación profesional dual, hablaríamos de una dualidad, ¿no? Dualidad teórico-práctica. Si se escogiera esta dualidad teórico-práctica y se trasladara dentro de la educación secundaria obligatoria y en la educación universitaria, podríamos tener, en el caso de la primera, en la educación secundaria obligatoria, se tendría situaciones de aprendizaje más ricas, más prácticas, más reales, porque dentro del papel, si se pone una situación de aprendizaje que sea teórica, me refiero práctica, pero no real, no vivida, tiene que ser un aprendizaje vivido, un aprendizaje experiencial. Si no se tiene ese aprendizaje experiencial, no es lo mismo. En el papel está muy bonito, pero luego a la hora de la realidad te puedes enfrentar a otras situaciones que se te pueden originar el propio proceso de la dinámica que se da en la vida. Lo mismo sucede con la educación universitaria. Si realizáramos esa dualidad teórico-práctica en la universidad y desde el primer curso, se podría crear una mayor inserción laboral, además de mayor profesionalización. Uno de los debates que hemos tenido en clase es que precisamente se está replanteando la futura educación universitaria porque se han percatado de que actualmente, tal como está la educación universitaria, no profesionaliza para lo que la realidad laboral pide. Por tanto, una formación universitaria dual
también llevaría consigo una mayor profesionalización y una mayor capacitación para la realidad laboral. Seguramente no solamente tenga estas ventajas, sino también podemos ser más conscientes de nuestra vocacionalidad. Hablo de nuestra vocación porque la vocación no se conoce hasta que no se hace. Me refiero, y esto abriríamos un melón y se podría extender un montón, pero en pocas palabras y resumiendo, si tenemos una practicidad dentro de la educación, gracias a esa dualidad teórico-práctica, podemos ver cómo existen diferentes áreas teórico-prácticas dentro de cada disciplina y así descubrir cuál es la que más se adecúa a nuestros intereses, a nuestras habilidades, etc. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría, te puede gustar la teoría y no la práctica, y viceversa. Entonces es mejor tener la visión tanto teórica como práctica. En este aspecto vemos que una vez más el orientador no tiene toda la solución. Estas cuestiones de las que se ha hablado tienen más repercusión a nivel de escalas superiores, es decir, a nivel de un cambio legislativo, que a nivel de la propia acción del orientador. Vamos con la pregunta 3, que coincide con el tema 3. Reflexionemos sobre la siguiente cuestión. ¿Qué me parece la posibilidad de que la dirección pueda intervenir en la selección del profesional? Comencemos señalando los pros y los contras. Ventajas. Una ventaja sería que se podría seleccionar al profesorado acorde con la cultura organizativa que se pretenda construir dentro del centro educativo. Sin embargo, no se me ocurren más ventajas. La ventaja de seleccionar al profesorado para que vayan alineados con la cultura organizativa que se quiera seguir dentro del centro, promovería no solamente esa cultura, sino conseguir profesores que sean más innovadores o que sean tradicionales. Si quieres que tu centro educativo sea tradicional, también se puede conseguir docentes que tengan unas competencias que el propio equipo directivo quiera, como por ejemplo resolución de conflictos, por poner un ejemplo. Este aspecto se puede ver de esta forma positiva, pero tiene otra cara opuesta. Esto es como una moneda. Esta es la cara bonita y ahora vamos con la cara fea. La cara fea, y es que yo veo muchas más desventajas. Esto puede suponer la homogeneización de la cultura, es decir, romper la balcanización, el hecho de la existencia de subculturas dentro del centro educativo. ¿Por qué creo que puede ser negativo? Porque quizás, y digo quizás y lo pongo en el aire, quizás la diversidad de formas de llevar a cabo la educación es positiva, porque en definitiva, si hay un estudiante que se adapte mejor a la dinámica que lleva un profesor, pues no que si todos los profesores fueran iguales, pues el estudiante estaría acabado, ¿no? Más desventajas. La competitividad. Esto se puede ver como desventaja o como ventaja, porque claro, si eres un centro que es muy querido y todos los docentes quieren ir allí, pues el docente intentará sacar lo mejor de sí para ser seleccionado. ¿O no? Me refiero a que esa competitividad puede dar a una situación un poco moral donde se puedan ver rankings dentro de internet de venga los mejores profesores, venga los peores profesores. Sí, podría perfectamente aparecer estas cuestiones. Más desventajas. El enchufismo. Pueden no ser lícitos los equipos directivos y al final acabar con el enchufismo. En definitiva es, conozco a este que es mi amiguito y lo coloco. Más allá de que nos gusten o no cómo trabaja el amiguito. Quiero volver al lado de las ventajas. Recordemos que hemos dicho que podría darse esa homogeneización de la cultura como algo negativo. Pero si es una homogeneización de innovación que vaya con unas competencias concretas dentro del profesorado, y una competencia precisamente es la flexibilidad,
que creo que todo docente debe de tener, de saber adaptar sus metodologías a cada estudiante, conociendo cuál es la mejor forma de llegar a un estudiante, sin calificar a ese estudiante de estudiante imposible o de mal estudiante, porque no se adapta a nuestra metodología, tacharlo y al final llegar a esa profecía autocumplida y ser un mal estudiante, que el ser flexibles y conocer las distintas formas de aprendizaje que tienen los estudiantes y conocer cómo adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros estudiantes. Ahí la homogeneización dejaría de estar de lado. Podría haber una cultura homogénea, pero una flexibilidad interna. Y esto acabaría con la homogeneización. Mi respuesta es: depende. Hemos visto cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces depende de cómo se lleve a cabo esto. Terminamos con la última pregunta, que coincide con el tema 5, ya que en el tema 4 no existe ninguna pregunta. Haz un ejercicio de memoria acerca de tu paso por la educación secundaria. Intenta identificar el tipo de relaciones que existían entre el profesorado, teniendo en cuenta los tipos de cultura: individualismo, colaboración, balcanización o colegialidad artificial. Mi centro educativo, el IES, tenía una cultura individualista. En parte, en mi instituto no se veía que fueran a otro. Cada profesor iba a lo suyo. Sí que es cierto que luego, a nivel de centro general, se veía una cultura de realizar ciertas actividades, ¿no?, enmarcadas en una temática. Por ejemplo, yo qué sé, pues fomentaban el deporte, ¿vale? Fomentaban el deporte porque se realizaba el deporte escuela, ¿no? Fomentaban la educación ambiental porque tenían su huerto. Sin embargo, en cuanto a la relación de los profesores, dentro había un individualismo. Actualmente no sé cómo será, porque sé que ha cambiado el equipo directivo y se sabe bien que esto depende mucho también del equipo directivo. Hay equipos directivos que crean más diferencias dentro del centro y hay otros que son todo lo contrario, sino que crean más ambiente colaborativo. Creo que es el actual equipo directivo que está. Yo creo que cuando yo estuve había individualismo, porque por lo que yo observaba, cada profesor iba a lo suyo, hacía su metodología, no iban a una. De hecho, yo lo veía, por ejemplo, muy claro en el segundo de bachillerato, donde cada profesor pues entraba, daba su clase, no hacían una actividad conjunta, ni siquiera dentro del departamento había una colaboración. O sea, tú te ibas al departamento de biología y no veías que hicieran entre todos los profesores algo innovador o algo en común, ¿no? Una actividad en conjunto dentro del departamento de biología. Yo no, al menos no lo veía. Exceptuando alguna actividad extraescolar que podrían haber dicho, por ejemplo, en segundo de bachillerato, que hice una excursión. Hicimos los que estábamos en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente con los que estudiaban Geografía. Hicimos una excursión porque coincidía que teníamos parte en común de contenido, concretamente la parte de geología. Nos fuimos allí a la Sierra de Cabra y no sé si verlo como colaboración, porque es simplemente algo puntual, no es un proyecto donde los profesores tengan que trabajar en conjunto. Puedo poner el caso del departamento de inglés, donde estaba una profesora que era totalmente opuesta a otra profesora también del departamento, y que ambas se presentaron a ser directoras. Salió una de ellas y bueno, una barbaridad de chanchullos que realizaron para que la otra que se presentó a directora no nos diera clase en las otras clases que ya impartió clase. Una serie de rifirrafes que, vamos, yo creo que individualismo total. Así era la cultura organizativa de mi centro. Es cierto que muchas cuestiones de celebraciones han dependido de los profesores existentes en el centro. Hubo un año que había una profesora de inglés que le gustaba mucho meter la cultura inglesa. Se realizó Halloween, un concurso de huevos de Pascua, también un concurso de calabazas. Depende mucho también de eso, de los profesores que estén en ese momento dentro del centro. Y esto al final
está relacionado con eso que se veía en este tema. Podemos analizar la cultura organizativa en función de la red social que la mantiene. Y esa profesora tenía mucha labia para llevar a cabo esas actividades y el equipo directivo estaba de acuerdo, se llevaba a cabo. Estas actividades se llevaban con su aula, que luego lo exponía para el centro. Entonces es como lo expongo, lo que yo hago individualmente lo expongo a nivel grupal, a nivel de centro, pero no era para llevarlo a cabo en todo el centro. No deja de ser individualista. Es una lástima porque sé que podría hacerse esas cosas a nivel de centro, pero como cada profesor es de su madre y de su padre, pues ese es el problema, que hay mucho individualismo en la educación y es difícil ir a una. Y esto viene también dado por esa legitimidad de que cada maestrillo tiene su librillo. Y con esto termino la actividad del tema 5 y el cuaderno de actividades. Así que gracias por vuestra atención.